Diego Mendel nos va a transmitir su corta experiencia, pero importa qué opina sobre la tecnología 3D. Bueno, Roberto, muchas gracias IPMagna por la convocatoria. Si bien la experiencia mía no es muy alta, tengo 3 casos operados, le voy a compartir un poco mi experiencia y qué es lo que dice hoy la evidencia en el mundo. Cuando tenemos que elegir un tratamiento para un defecto acetabular, hay 3 pilares a tener en cuenta. Infección periprotésica, sí o no, características del paciente, expectativa de vida, comorbilidades y ASA, y lo que es importante, la tipificación de la pérdida de la masa ósea. Vamos a concentrar en esta tipificación, para la cual usamos la tipificación, en mi hospital estamos usando la clasificación de Paprocki. Hay otras clasificaciones, esta es la que a mí me gusta. Fíjense que esta clasificación utiliza el isquion, la imagen en lágrima para ver la ceja anterior, el isquion para ver la columna posterior, la línea de Keller para ver el fondo, y la distancia centro-centro-rotación para ver el ascenso del cotilo. Fíjense en este caso, donde tenemos pérdida de la columna posterior, pérdida del techo, pérdida de la columna anterior y tenemos deficiencia de fondo. Hay muchos casos, que son el 10%, que son inclasificables, que están en el medio, con lo cual a veces estamos en una 3A, una 3B, estamos dudosos. Típicamente el defecto tipo 3, que son para los cuales están diseñados estos cotilos, ahí tenemos donde está nuestra pérdida de la masa ósea. Fíjense que el 3A va hacia arriba y hacia afuera, y el 3B va hacia arriba y hacia adentro. Y yo le quiero decir que este defecto es totalmente diferente a este defecto. Lo único que tienen en común es que son los 2-3, pero el que le toca operar un 3 va a estar mucho más cómodo que el que le toca operar un 3B. Y cuando hablamos y tratamos de ver la evidencia y dicen cómo son los resultados en 3A y 3B, estamos comparando cosas totalmente diferentes. El 20 a 30% de las 3B tienen disyusión pelviana, con lo cual nos cambia totalmente el panorama ante la resolución quirúrgica. ¿Qué opciones tenemos de tratamiento de estos defectos 3A y 3B? Injertos estructurales masivos y anillos, injertos impactados con machas y anillos, componentes bilobulados, que ya no anduvieron muy bien, los triflange, que son los 3D que vamos a hablar hoy, superficie porosa de segunda generación, más aumentos, más injertos impactados, cap cage, conos sin placas, y el método de distracción, que es el método Paprocki para distraer el cotilo, distraer la disyusión pélvica. Ninguno de estos casos hay gran variedad de opciones, pero ninguno tiene una evidencia real de los resultados. El caso que le voy a presentar ahora, para después darle la evidencia, es una mujer de 62 años que consulta en silla de ruedas, con un índice de masa corporal de 42. Venía ya con 4 años de postración, 4 años en silla de ruedas, y como antecedente tenía en 2013 una reemplazo total de cadera, que en 2014 presentó luxaciones recidivantes. Esa es la radiografía que tenemos a la revisión de la luxación recidivante. Se ve que ya tenemos cemento en el fondo, ya que la línea de Keller está invadida. Han puesto un cuello más largo, seguramente para darle tensión a las partes blandas, y han tratado de sujetar el mecanismo abductor con ese alambre. Esta es la radiografía de la revisión. Esto presentó una infección periprotésica y en 2015 le hace un espaciador por resección no articulado. A nosotros nos llega en este estado, ya con heridas cicatrizadas, sin signos de flebosis, pero fíjense que la toaleta en este caso es incompleta, quedó resto de cementos en el canal femoral, el laboratorio con 11.000 blancos, una PCR de 3, un eritro de 28 y un dímero de 850. Si bien por el laboratorio podemos decir que este paciente puede estar no infectado, lo más seguro que sí está infectado, es decir, una infección de bajo grado, como en el 30% de infecciones de bajo grado que tienen laboratorios con reactante de fase aguda, pero están infectados. Con lo cual, vamos a hacer nuestro diagnóstico por punción, hacemos la punción aspirativa y en forma tardía, a 21 días creo que fue este caso, desarrolla un acné. Tratamos de poner el paciente siempre en condición, con los factores modificables, que nutrición, anemia, diabetes, tabaco, todo lo que todos conocen, y vamos al primer tiempo. Este es el aspecto de la herida en el primer tiempo. Fíjense el índice de masa corporal, como se ve reflejado en la cantidad del celular. Había perdido todo el fémur proximal, y fíjense el tejido que encontramos aquí,
Es un tejido que, si bien puede ser de granulación, uno llama la atención que si no hubiese desarrollado Langes, este tejido me da la sensación de que está infectado. Este es otra vez el tejido. Y esto es... Ahora sí, bueno. Perdón, Columna posterior. Ahí tenemos la columna posterior. Esto es en la toilette. Columna posterior, el defecto del fondo. Directamente no tenía columna posterior, no tenía ceja posterior. Tenía un escoplazo adelante con pérdida de toda la ceja, de toda la columna anterior. Y vamos a repetir un espaciador por resección para tratar de preservar ese poco hueso que nos quedaba para hacer el 3D. Al finalizar el tratamiento antibiótico tenemos esta imagen. Fíjese que el fémur proximal se introdujo dentro del cotilo, y el cotilo no tenés paredes, zafó el cemento que estaba dentro del cotilo como espaciador. Entonces vamos al diseño 3D con agente IP magna, con lo cual nos están pidiendo siempre una tomografía con cortes menores de 1 milímetro en un sistema DICOM. Esto es lo que nos piden, y esto es lo que nosotros entregamos. Estamos... ¿Y dónde cocino? Me quedé sin nada. Bueno, tenemos alguna interferencia. Y esto es, con este sistema, con esto que presentamos, tenemos una interferencia. Habrá que silenciar el... Sebastián, tenés que silenciar. Ahí está. Bueno, entonces con lo que nosotros le entregamos a la gente de ingeniería, desarrollan este modelo, que es un modelo 3D, que es nuestra situación actual. Esto es como estaba y esta es lo pretendido. Este es el modelo que nos mostró recién Ricardo, y vamos a ver lo que tenemos. Nos van a medir en la parte de ingeniería el fresado mayor, que en este caso son 60 milímetros, y nos vamos a ver dónde tenemos que fresar, en esta zona y en esa zona. Siempre con mucho cuidado de fresar esa zona, de no perder la poca columna anterior que tenga, porque eso, lo poco que tenemos aquí adelante, porque eso nos va a dar un cierto o un esperado prefit, o algo de prefit. Esto es ya el diseño. Nosotros podemos acá hablar con la gente de ingeniería, buscar dónde queremos tener los tornillos y desarrollar este modelo, donde tenemos los largos de tornillo, como les mostró recién el negro Manafó. Y lo importante es que hay una escala, que es unidades Humfield. Humfield era un ingeniero inglés, premio Nobel, que desarrolló la radiodensidad de los tejidos. Y así tenemos de más 1000 a menos 1000. Más 1000 es hueso cortical, menos 1000 es aire, 0 es agua, 700 es hueso trabecular y 80 son tejidos blandos. Fíjense que en este caso nosotros teníamos este tornillo, que es un buen tornillo, estos dos tornillos que vamos a tener amarre, pero fíjense el tornillo número G, que va al isquion, casi es un tejido blando. Casi no vamos a tener amarre. O sea que es un tornillo que no nos va a servir. Esta es el momento de la cirugía. Bueno, tenemos la posibilidad de tener el estéril, el modelo 3D que nos ayuda. Ese es el defecto de fondo, que se lo marco acá con el puntero de este lado. No tenemos columna anterior, tenemos, sí, donde engancharnos abajo. Y a posterior, fíjense que lo estamos marcando ahí, este istmo óseo es lo que nos salva de la disyunción pélvica. O sea que tenemos que hacerlo imposible porque no tener una fractura aquí, porque estamos en otro paciente. En este caso, una vez realizada la cirugía, ahí tenemos nuestra cirugía. Le pido perdón porque no tenemos buena filmación de este caso, pero ahí tenemos cómo queda, los centros de rotación, cómo lo pudimos bajar a su lugar. Y esta es la radiografía postoperatoria. No quiero, y le pusimos en este caso un cotilo constreñido porque no teníamos fémur proximal ni aparato abductor. Y en este caso, que no quiero entrar en el desarrollo, le hicimos una transferencia glúteo mayor, glúteo medio, para tratar de formar de vuelta una banda abductora. Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Para buscar la evidencia busqué Estados Unidos y Europa, porque tiene dos legislaciones diferentes, Estados Unidos y Europa, pero sí tienen experiencia en este tipo de implantes.
Esto es una revisión sistemática que hizo Di Martino, que viene del Special Surgery de Nueva York. Son 17 artículos, después de filtrar muchos artículos, es una revisión sistemática y no un metaanálisis porque esos artículos tienen poca evidencia. Y evaluaron defectos 3A y 3B de Paprosky. Juntaron casi 300 implantes 3D y el seguimiento, que es muy importante, tiene 57 meses de media de seguimiento, de la media. La tasa general de complicaciones fue del 29% y la tasa de reoperación por cualquier motivo fue el 17.3%. Dentro de la tasa general de complicaciones, la luxación, como le decía Ricardo, también es del 11%, que son altas, infecciones periprotésicas, 6%, lesiones neurológicas, las únicas reportadas son del ciático, no hubo también me sorprendió no tener de crural, las únicas reportadas son del ciático, y el aflacamiento aséptico fue del 1,7%, con lo cual es muy buen reporte a esta cantidad de tiempo en pacientes que no tenían hueso. Lo vamos a concentrar en la tasa de reoperación y la luxación. Entonces, tasa de reoperación y luxación. Y la vamos a comparar con las copas jumbo, con las cajas y anillos, con las aumentaciones traveculares y con hueso impactado con manchas de acero. Y fíjense que el mejor registro tiene son el hueso impactado, impact and grafting, con manchas de acero, que tiene una falla por cualquier motivo del 7% contra el 17% de los 3D y 2,4% de luxaciones contra 11% de los 3D. La que sigue son las aumentaciones con metal trabeculado, con 7,3% por falla por cualquier motivo, y casi 5% de luxaciones, casi la mitad de los 3D. ¿Qué pasó con esta visión sistémica? ¿Cuál es la conclusión? Es que a pesar de las altas tasas, las tasas elevadas de complicaciones que tienen estos implantes, hoy por hoy es una opción eficaz en el tratamiento en reconstrucciones acetabulares. Y cuando vamos a ver el por qué se luxan más, este trabajo que lo hicieron en la ciudad de Bonn, en Alemania, compararon los triflanges, que son los 3D, con las aumentaciones. Los triflanges mostraron que lateralizan un poco más el centro de rotación y generalmente quedan un poco más cranealizados, con lo cual esto podría explicar por qué el 11% de las luxaciones. Y los monoflanges restauraron mejor el centro anatómico. Y no hubo diferencias en este artículo en cuanto a la infección periprotésica o el aflacamiento aséptico. Con lo cual mi conclusión es que no podemos, hoy por hoy, debemos diferenciar defectos 3A y 3B. Todos otros trabajos hablan de 3A y 3B como si fuese lo mismo, y yo les aseguro que no tienen absolutamente nada que ver. No tienen en cuenta tampoco qué pasa del lado femoral. No es lo mismo el que le mostró recién el doctor Bonafoc, que le mostró yo recién, que no tenía directamente femor proximal en cuanto a la posibilidad de luxación. Una vez que podamos unificar criterios y comparar 3A con 3A, 3B con 3B, y poder tener la suerte de tener casuística como para poder ir del lado femoral también y tratar de asemejar pacientes con lados femorales parecidos en efecto 3B, vamos a tener unas estadísticas más confiables. Después de esta búsqueda bibliográfica, yo creo que hoy es una herramienta útil para efectos acetabulares, sobre todo para Paprosky 3B. Es muy útil la herramienta. Para el resto de los defectos hay otros métodos. No digo que esto no sea útil, pero este es especialmente útil para Paprosky 3B. Yo creo que simplifica mucho la cirugía, como decía Ricardo. La experiencia del cirujano no es tan marcada como es los objetos impactados, que tenés que tener mucha más experiencia. Y con este caso, en gente que tiene poca experiencia o hace un defecto acetabular al año, me parece que es una buena herramienta. Muchas gracias. ¿Sí? Ha silenciado, Roberto. Bueno. Ahí estoy entrando, ahí estoy de vuelta. ¿Está Soto? Sí, sí. Yo dejo de compartir. ¿Y qué pasó? Gracias, Diego. Tengo una pregunta que te hace el público, que es el doctor Koch Juan. Mi amigo Juan. Si no considerás la posibilidad que en el tiempo que
que pasa entre la fabricación del implante no cambie la estructura del lecho, o sea, de la cavidad cotiloidea. Sobre todo que ha habido una infección. Juan, es muy buena pregunta. Está publicado que las fallas que han tenido estos efectos, estos 3D, es por el tiempo que pasó entre la confección y la tomografía que usaron para la confección y la realización de la cirugía. Yo creo que la única forma que eso no pase es hacer la tomografía y diseñarlos en forma cercana. Lo publicado es que sí tenemos espolones óseos, partes blandas, que van a alterar el lecho donde va a ir implantado este 3D, y eso fue una causa de falla. Sí, Juan, es así, tenés razón. Con lo cual, que sea industria nacional y poderlas tenerlas en tiempo y forma es una gran ventaja, como decía Ricardo. Bueno, gracias, Diego.